En este video vamos a aprender sobre los métodos numéricos. Antes de comenzar, es importante conocer 4 conceptos clave para el entendimiento y aplicación de los métodos numéricos. El primero es la exactitud, cuán cerca llega un cálculo al valor real. El segundo es la precisión, la consistencia de los resultados en múltiples intentos bajo las mismas condiciones. El tercero es la aproximación, una representación cercana, aunque no exacta, del valor real. El cuarto es el algoritmo, una secuencia ordenada de pasos diseñada para resolver problemas o realizar tareas. Teniendo en cuenta estos conceptos, ahora sí podemos pasar con los métodos numéricos. Comúnmente, para resolver una ecuación diferencial ordinaria, recurrimos a los métodos analíticos, los cuales, por medio del cálculo diferencial, el cálculo integral, por el método de Laplace, nos llevan a una solución. Pero es posible que la ecuación diferencial no tenga una solución exacta, ya sea porque es demasiado compleja, porque tiene muchas variables o porque no tiene soluciones analíticas expresables. Es en esos casos cuando recurrimos a los métodos numéricos, los cuales, por medio de distintos algoritmos, nos llevan a una aproximación del valor exacto. Cuando enfrentamos ecuaciones diferenciales ordinarias que desafían las soluciones analíticas por su complejidad o la cantidad de variables involucradas, los métodos numéricos se convierten en nuestra herramienta de elección. Estos algoritmos nos ofrecen aproximaciones al valor exacto, facilitando el manejo de problemas matemáticos que, de otro modo, serían muy difíciles o incluso imposibles de resolver. Un ejemplo primordial es el método de Euler, un algoritmo de primer orden para abordar ecuaciones diferenciales ordinarias partiendo de un valor inicial. Procede en pequeños pasos, haciendo predicciones del paso siguiente con base en el paso anterior. Su fórmula es yn más 1 es igual a yn más h por la función en xn y yn, donde yn más 1 es el valor siguiente, yn es el valor actual, h es el tamaño del paso, es decir, que tanto aumenta x por cada iteración, y la función es la derivada de y respecto a x en el punto xn yn. Teniendo en cuenta la fórmula, ¿cómo realizamos la aproximación con el método de Euler? Bueno, pues hay muchas maneras de hacerlo. Se podría realizar a mano con lápiz y papel, y aunque es sencillo, resulta bastante laborioso, en especial cuando se tienen que hacer muchas iteraciones. Eso nos lleva a recurrir a herramientas de cómputo. Podríamos ayudarnos de herramientas en línea o incluso desarrollando nuestro propio programa, pero para mantener la simplicidad vamos a realizar la aproximación en una hoja de cálculo de Excel. Para este ejemplo vamos a utilizar la ecuación diferencial ordinaria 2x más 1 medio por y. Para esta clase de problemas siempre va a ser necesario que tengamos una condición inicial. La de este problema es que cuando x vale 0, y es igual a menos 4. También es importante definir el tamaño del paso, también conocido como h, que en este problema lo vamos a definir como 1. Y finalmente tenemos que establecer cuál será el objetivo. En este caso va a ser aproximar el valor de y en x es igual a 5. El primer paso es crear una tabla con las siguientes columnas. La columna n representa el número de iteraciones que vamos a realizar. Vamos a comenzar con la iteración 0. La columna xn representa el valor de x en la iteración n. Nosotros en nuestra condición inicial ya establecimos el valor de x en 0, por ende simplemente lo colocamos. Y en la columna de yn también ya lo conocemos gracias a la condición inicial, puesto que cuando x vale 0, y es igual a menos 4. Entonces cuando x vale 0, en xn, en yn colocamos que y es menos 4. La columna de yn más 1 es donde haremos nuestro cálculo de la aproximación al valor exacto. Y la columna del valor exacto es una columna que se agregó para poder hacer comparación del valor exacto de la ecuación diferencial ordinaria, la cual se obtuvo por medio de métodos analíticos. Ahora sí, vamos a comenzar con el dato que nos falta, que es yn más 1, y pues para hacerlo tenemos que utilizar la fórmula del método de Euler, pero tenemos que transcribirla de esta manera a algo que pueda ser ejecutado por Excel.
Ahora sí, ya tenemos la ecuación escrita con fórmulas de Excel. Como se puede ver, la ecuación del método, la fórmula del método de Euler comienza con yn, por lo que hacemos referencia a yn. Luego es un más h, hacemos referencia a nuestro valor de h y lo multiplicamos por la función en xn yn. Reescribimos nuestra función reemplazando x por el valor de xn y y por el valor de yn, para que nos dé la aproximación. Ahora sí, ya que tenemos la aproximación de yn más 1, podemos continuar con la siguiente fila, en la cual, teniendo en cuenta el tamaño de paso, valdría 1, y con esto ya podemos arrastrarlo para que se llene el resto. Recuerden que nuestro objetivo es aproximar el valor de y en x es igual a 5, y n lo podemos agregar simplemente contando el número de iteraciones. En este caso es igual a 5. Para yn, como estábamos anteriormente en la iteración n0, nosotros calculamos yn más 1. Entonces, cuando en la iteración 1 tenemos que hacer referencia a yn o y1, es el valor que calculamos anteriormente, por ende simplemente tenemos que referenciarlo. Y ahora sí, ya que tenemos nuestra tabla completa, podemos ver el valor exacto que calculamos con métodos analíticos y la aproximación que calculamos con el método de Euler. Pero es un poco difícil de comparar estos datos, por lo que podemos añadir 3 columnas extra, la de error absoluto, error relativo y porcentaje de error. La de error absoluto es el valor absoluto del valor exacto menos yn, y esto representa la distancia absoluta de yn con respecto al valor exacto, qué tan lejos está. El error relativo se calcula con el valor absoluto del error absoluto entre el valor exacto, y el porcentaje de error se calcula simplemente multiplicando por 100 el error relativo o asignándola como una celda de porcentaje. Ahora sí podemos comparar los resultados que tenemos, y el objetivo era aproximar el valor de y en x es igual a 5, y lo observamos que yn cuando es n5, es decir y5, podemos observar que el valor exacto es 20 y el valor aproximado es 2. Esto está bastante alejado de lo que se esperaría, y es una propiedad que tiene el método de Euler, puesto que conforme van avanzando los pasos, las iteraciones, se vuelve cada vez menos exacto. Se puede observar mejor si utilizamos un gráfico de líneas. Ahora sí, como podemos observar en el gráfico, el valor exacto en color azul y el valor aproximado con Euler en color naranja, pues podemos notar claramente que cada iteración se va alejando cada vez más y más del valor exacto, por lo que el método de Euler, aunque es relativamente aproximado en pasos menores, no es un método verdaderamente fiable para hacer esta clase de cálculos, puesto que es muy propenso a tener un gran porcentaje de error. Tras entender el método de Euler, es momento de adentrarnos en el método de Euler mejorado, también conocido como método de Hume. Este ofrece una precisión superior mediante un enfoque que incluye tanto el punto inicial como una estimación del siguiente para calcular una pendiente media. Esta técnica mejora notablemente la exactitud frente al método de Euler estándar, corrigiendo el error que surge al utilizar únicamente la pendiente inicial para el intervalo completo. El algoritmo para realizar aproximaciones del método de Euler mejorado consta de 3 pasos. El primero es calcular la estimación inicial de yn más 1 usando el método de Euler. Yn más 1 es igual a yn más h por la función en xn yn. El segundo paso es calcular la pendiente promedio, donde la pendiente es un medio por la función de en xn yn más la función en xn más 1 yn más 1. El tercer paso es calcular el valor final de yn más 1 usando la pendiente promedio, con la fórmula yn más 1 es igual a yn más h por la pendiente. Ahora que conocemos los pasos para el método de Euler mejorado, podemos realizarlo en una hoja de cálculo de Excel. Sigamos con el ejercicio de la ecuación diferencial ordinaria de 2x más un medio por y.
Ahora vamos a crear una segunda tabla para el método de Euler mejorado y es muy similar a la tabla del método de Euler, pero la diferencia va a radicar en que se van a añadir tres columnas nuevas. La primera es yn+1 inicial, la cual va a contener el cálculo original del método de Euler. Como pueden ver, la ecuación es la misma. Después vamos a añadir la columna de pendiente promedio, la cual es la primera fórmula del método de Euler mejorado, con la cual calculamos la pendiente promedio. Simplemente tenemos que reescribirla en Excel. Como pueden ver, se utiliza el 1 medio y se multiplica por la función en xn yn. Aquí hacemos referencia a xn y hacemos referencia a yn, más la función en xn+1 y yn+1. Para xn+1 es un valor que nosotros ya conocemos gracias a el tamaño de paso, y yn+1 lo vamos a utilizar con el yn+1 inicial que calculamos con el método de Euler. Ahora sí, teniendo la pendiente promedio, ya podemos calcular el yn+1 final, la cual transformamos la fórmula a Excel, hacemos referencia a yn, después hacemos una suma de la multiplicación de h, hacemos referencia a h, por la pendiente promedio, que es el valor que acabamos de obtener. Y ahora sí, simplemente arrastramos la fórmula a las demás filas, y es necesario que cuando lleguemos al valor que buscamos aproximado, en este caso y en x es igual a 5, va a ser necesario, con el fin de poder calcular la pendiente, que también se añada una sexta iteración con el valor de x, n o dependiendo cuál sea el valor que estamos buscando. En este caso se añade una sexta iteración simplemente para poder obtener el cálculo, pero no es necesario calcular el resto. Y de primera podemos observar que el porcentaje de error del método de Euler mejorado es mucho menor que el método de Euler original. Por ejemplo, aquí se puede ver que en la tercera iteración el porcentaje de error era de 213, y en el método de Euler mejorado es simplemente un 33.79%. Volvamos a graficarlo para que tengamos una mejor idea de cómo se ve. Y ya tenemos el gráfico e inmediatamente podemos notar que la aproximación usando el método de Euler mejorado es muchísimo más exacta que el método de Euler original, puesto que los valores se encuentran mucho más cerca del valor exacto que en el método de Euler. También se puede comprobar por los porcentajes de error, y esto nos permite ver que el método de Euler mejorado ofrece una mejor exactitud, y aunque sigue siendo un poco más complejo ya que requiere un paso extra, que es el calcular la pendiente, y con la pendiente calcular el yn+1 final, ofrece un mejor valor aproximado que el método de Euler original, por lo que no hay razón para utilizar el método de Euler por encima del método de Euler mejorado.